Una de las principales funciones de una subestación de distribución es la conexión o desconexión de circuitos, es decir, cerrar o abrir la conexión al barraje de la subestación. Esta conexión puede generalmente activarse desde un lugar remoto, como el centro de control de la empresa, en el mismo interruptor y por la operación automática de relés, por ejemplo, circuitos de protección. Se instalan diferentes tipos de dispositivos de conexión dependiendo de su función precisa. Estos incluyen interruptores desconectadores básicos, los cuales no deben usarse para interrumpir la corriente de carga. Interruptores de carga capaces de interrumpir la corriente normal de carga. Reconectadores con capacidad para interrumpir la corriente de falla de baja intensidad. Y además interruptores de circuito diseñados para interrumpir grandes intensidades de corriente de falla. En cualquier circuito donde necesitemos interrumpir el flujo de alta corriente de falla, debe instalarse un interruptor. El interruptor es una parte potente del equipo generalmente operado por aire comprimido o gas, hidráulico, fuertes resortes mecánicos o una bobina. Los interruptores instalados en las subestaciones de distribución comúnmente vendrán dimensionados para un flujo continuo de corriente en un rango entre 600 y 3000 amperios. En el caso de cortocircuitos, la capacidad de interrupción de corrientes de falla será probablemente 10 veces más alta, hasta 50.000 amperios en algunas instalaciones. El corazón del interruptor es la cámara de interrupción que contiene el medio de extinción. Cuando se abre un interruptor y los contactos se apartan, se crea un arco en el espacio entre los contactos y aún fluye la corriente. Este arco se cancela en la cámara de interrupción según el medio de apagado que se utilice. En efecto, el medio de apagado es el que da los nombres a los diferentes tipos de interruptores. Por ejemplo, interruptores de aceite, interruptores de aire, interruptor de hexafluoruro de azufre, interruptor de vacío e interruptor de soplado magnético. Las subestaciones a la intemperie usan normalmente interruptores de aceite y de aire. El equipo de conexión en celdas blindadas, que se emplea generalmente a voltajes de distribución primarios, utiliza interruptores de soplado magnético, pero cuando el espacio es escaso, se usan interruptores de vacío y de SF6. Estos tipos de interruptores son físicamente más pequeños, debido a que tanto el vacío como el SF6 brindan un medio de aislamiento más eficiente. Hablaremos más acerca de los requerimientos de diseño, operación y mantenimiento de los interruptores en otros módulos de esta serie. En muchas subestaciones, los interruptores del alimentador tendrán relés de protección montados en el panel del interruptor para abrir el interruptor en caso de una falla en el alimentador. En la mayoría de las disposiciones, el interruptor del alimentador será cerrado nuevamente por un relé de recierre, asumiendo que la falla fue temporal, restaurando así el suministro a los usuarios. Sin embargo, cuando la falla persiste, después de varios intentos de recierre, el interruptor se bloqueará. Recordará que discutimos esto en un módulo anterior. Enfoquémonos ahora en los desconectadores. Estos dispositivos de interrupción de contacto simple se operan manualmente y su función es aislar los circuitos. Por ejemplo, en las subestaciones a la intemperie se instalan desconectadores generalmente a cada lado de todos los interruptores, como ya lo hemos mencionado. El desconectador básico no tiene la capacidad de interrumpir el flujo de la corriente de falla, ni siquiera el de la corriente de carga. Cuando se va a aislar un circuito, debe interrumpirse primero el flujo de la corriente abriendo el interruptor. Tan pronto cese el flujo de la corriente, pueden abrirse los desconectadores. Cuando se va a hacer mantenimiento en un circuito, la apertura de los desconectadores constituye una parte vital del procedimiento previo y debe seguirse antes de emitir un permiso para trabajar al técnico de mantenimiento. El desconectador en la posición abierta permite al técnico de mantenimiento una verificación visual de que el circuito está verdaderamente aislado y es seguro para trabajar.
El procedimiento escrito de conexión mencionado debería completarse agregando los siguientes ítems. Abrir los desconectadores en ambos lados de cada interruptor. Bloquear los desconectadores en la posición de abierto. Aislar cualquier otra fuente de alimentación, como los secundarios de los transformadores de voltaje. Otorgar el permiso de trabajo al técnico de mantenimiento, registrando los detalles de aislamiento y de puesta a tierra si es necesario. En la mayoría de los casos, el técnico de mantenimiento realizará su propia conexión temporal a tierra a los terminales del equipo o a la línea antes de comenzar a trabajar. Sin embargo, en algunas subestaciones, ciertas líneas están provistas de un interruptor de conexión a tierra, el cual es de hecho un desconectador que conecta la línea a tierra. Los desconectadores se operan generalmente en forma local en la misma subestación, muchas veces por un simple accionamiento mecánico. Este puede ser accionado por motor en algunas instalaciones. Las tres fases del dispositivo de interrupción se agrupan juntas para permitir el cierre o apertura simultánea de los contactos. Aunque el desconectador básico no es capaz de interrumpir la corriente de carga, sí tiene que interrumpir pequeñas intensidades de corriente en algunos circuitos, digamos 1% de la corriente de carga normal. Esto se debe al flujo de corriente de vacío que permanece en una línea energizada, aún después de que la carga ha sido desconectada. Abrir el desconectador interrumpe el pequeño flujo de corriente de vacío, pero recuerde que los conductores de línea retendrán su carga y su alto voltaje durante algún periodo de tiempo. Por esto es necesario poner a tierra la línea y descargar el voltaje al potencial de tierra antes de comenzar el trabajo. Las mismas precauciones deben tomarse cuando se aíslan otros equipos eléctricos, por ejemplo, generadores, grandes motores y transformadores. En muchas subestaciones, el lado de alto voltaje del transformador se alimenta a través de un fusible y un desconectador en lugar de un interruptor. Antes de abrir el desconectador del lado de alto voltaje, debe abrirse el interruptor de bajo voltaje para interrumpir el flujo de la corriente de carga. Pero aún sin flujo de corriente de carga a través del LED devanado secundario, el primario extraerá la corriente de excitación del lado de alto voltaje. Nuevamente, para aislar el transformador, el desconectador debe estar en capacidad de interrumpir este pequeño flujo de corriente de excitación. La mayoría de los desconectadores están equipados con cuernos de arco, los cuales proporcionan una trayectoria para el pequeño arco que ocurre la interrupción de la corriente de vacío. Esto previene el desgaste y el rompimiento de los contactos principales. Estoy seguro de que ustedes están familiarizados con el sonido del arco que se escucha claramente al abrir un desconectador en los patios de una subestación. La instalación de la combinación fusible-desconectador proporciona ahorros considerables con respecto a los costos de un interruptor, pero aunque el fusible brinda protección al circuito y el desconectador permite que el circuito se aísle, tenga presente que esta combinación no puede realizar otras funciones del interruptor como son proporcionar o interrumpir la corriente de carga, recierre automático, recierre remoto después de la operación del fusible y respuesta a esquemas sofisticados de protección. Estas limitaciones pueden aceptarse para alimentar un transformador con alto voltaje, pero no llenan los requisitos para el suministro a los alimentadores primarios principales que dan servicio a muchos usuarios. Sin embargo, el desconectador con fusible se usa mucho en pequeños ramales y en laterales que se derivan del alimentador principal. Para este uso, se ha desarrollado un tipo especial de desconectador con capacidad para interrumpir la carga. Examinaremos la construcción de este y otros tipos de interruptores en otros módulos del programa. En este punto, tomemos un descanso. Luego regresaremos para examinar otros equipos que normalmente se instalan en las subestaciones. Ahora, por favor, apague el video y revise este material en su libro de trabajo.